Bienvenido nuevamente a su programa Guerrero Abogados. Estamos el día de hoy con la doctora Stephanie Botero hablando sobre lo que tiene que ver con los procesos de interdicción, un tema muy importante y muy relevante en la legislación colombiana. Doctora, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctor Guerrero. Es un placer estar acá en el canal CNC, en el programa Guerrero Abogados, solucionando todas las dudas jurídicas que ustedes tienen y nos hacen llegar. Claro que sí, bueno, ha sido tendencia en el canal CNC Medellín, la constancia en las preguntas solicitando precisamente unas aclaraciones a la doctora Stephanie Botero, y en este caso vamos entonces a entrar en materia en lo que concierne a ese proceso de interdicción. Informémosle a los televidentes, doctora, en qué consiste el proceso de interdicción. Bueno, muy bien, doctor Guerrero. El proceso de interdicción se adelanta ante la jurisdicción, en este caso voluntaria, de un juzgado, en este caso juzgado de familia, para que se busque a la persona que tiene un problema de una enfermedad o discapacidad mental severa o grave que le dificulta poderse comprometer o que su voluntad se ve viciada ante ciertos negocios por no tener la plena capacidad de cómo se está obligando, y lo que se busca es, entre la interdicción, es declararla interdicta y nombrarle una persona, en este caso un guardador, para que sea su representante legal y sea quien tenga la voluntad, o sea, quien actúe por esa persona para todos los casos de la ley. Claro que sí. Manifestémosle a todos los televidentes por qué es necesario adelantar un proceso de interdicción. Bueno, si bien es cierto que nuestro Código Civil en el artículo 1503 habla de que todas las personas son plenamente capaces a partir de los 18 años de edad, cuando uno ya es adulto acá en Colombia, digamos que existen casos en que hay personas que luego de cumplir la mayoría de edad por algún tipo de accidente o alguna enfermedad grave, digamos una esquizofrenia, lo lleva a que no sea capaz de obligarse por sí mismo. Entonces llega un punto en que la familia ve que esa persona empieza a hacer negocios que no son muy viables, que no tienen mucho sentido, y es porque esa persona no sabe cómo se está obligando porque su conocimiento o su voluntad se encuentra viciada. ¿Qué sucede o qué se hace ahí? Se busca que los familiares de esa persona adelanten el proceso de interdicción, que, como bien decía, es un proceso de jurisdicción voluntaria. Y la jurisdicción voluntaria lo que trata es que no existe un demandante o un demandado como normalmente hay en los procesos contenciosos, sino que hay una persona que es un solicitante, en este caso, digamos, la madre de esa persona que futuramente va a ser una interdicta, y le solicita al juez de familia a través de un certificado que esa persona no es plenamente capaz y que se le debe declarar interdicta y que se le nombre un consejero para que sea ese quien se obligue por ella. Claro que sí. Aclaremos a los televidentes si en este tipo de procedimientos siempre es necesario obtener el apoyo de un abogado, un profesional del derecho, y si siempre es necesario adelantarlo por vía judicial, si es posible adelantar este trámite por vía notarial. Muy bien, lo que sucede es que este tipo de trámites están supeditados, según el Código General del Proceso, a que sean adelantados ante un juez de familia, porque no es simplemente hacer la solicitud y aportar el certificado y que el juez diga, sí, efectivamente es interdicto y vamos a dictar sentencia, sino que el juzgado revisa ese informe rendido por un profesional, sea un neurólogo o un psiquiatra, de que la persona no tiene las capacidades jurídicas para obligarse, que su capacidad se encuentra viciada, y que además de eso se le cita audiencia para que esa persona le exprese al juzgado y vuelva a especificar lo que dijo ese certificado. Además de eso se aportan historiales médicos, todos documentos que revisan el juzgado íntegramente para determinar si esa persona está interdicta o no. No es simplemente ir a declarar en una escritura pública, yo soy interdicta y este es mi curador. No, porque en ese caso eso no es válido, tiene que ser a través de un juez. Por lo mismo, tampoco esto se puede conciliar. Es un tema de los que en familia no son conciliables. Claro que sí. Digamos, ¿qué cualidades debe tener ese curador o qué debe hacer el curador para proteger precisamente los derechos de esta persona que va a ser declarada interdicta o que tiene una afectación, digamos, mental? ¿Por qué tipo de afectaciones se puede presentar esa situación, doctora? Bueno, el curador es una persona que puede ser un familiar del presunto o futuro interdicto. Ese familiar puede ser el cónyuge o compañero permanente, en caso de que esa persona todavía no haya contraído nupcias o no esté conviviendo con alguien. Pueden ser sus padres, algún hermano, algún tío, que es la persona que vela por el sostenimiento de esa persona. Normalmente es quien vive con el futuro interdicto, y lo que se busca es representarlo legalmente.
Aquí cuando estamos en Colombia y hablamos de menores de 18 años, la representación legal la tienen los padres, pero se puede dar el caso de que los padres del menor que va a ser interdicto a futuro mueren. El que queda es pronto la abuela, se adelanta el proceso de interdicción y ella es quien le solicita al juzgado que sea ella quien sea declarada como la guardadora. Ya como guardadora será ella quien se va a obligar en el nombre de esa persona interdicta, y que además de eso, si ese menor o esa persona interdicta a futuro tiene bienes, es quien los va a administrar, y cada año deberá de proporcionarle al juzgado una rendición de cuentas de lo que ha venido dando como frutos esos bienes o las ventas que ha venido realizando. Bueno, ya sabemos que existe la posibilidad de que esa discapacidad mental se presente porque la persona haya nacido, digamos, con ese grado de discapacidad, o porque la persona nació bien en sus 5 sentidos, pero tras un accidente quedó con algún problema neurológico. Entonces, ¿qué sucede en esos casos, doctora, en que la persona tiene su problema mental desde el inicio y va a adquirir la mayoría de edad? Que sabemos que cuando adquiere la mayoría de edad se emancipa la persona. ¿Qué procedimiento habría que desarrollar para que ello no suceda así? Lo que se busca con la ley 1306 del 2009 es una prórroga de la patria potestad. ¿Qué significa? Que, como bien decías, el menor, cuando está en su minoría de edad, o sea, menos de 18 años, sus representantes legales son ambos padres. Entonces, si trae la discapacidad mental desde que nació o la adquirió dentro de la niñez, lo que se busca es solicitarle al juez que a esa persona se le declare interdicta, y que además, cuando cumpla la mayoría de edad, la representación legal la sigan teniendo ambos padres. ¿Qué sucede? Esta prórroga de la representación de los padres, o esa prórroga de la patria potestad, termina, o puede ser cuando ambos padres fallecen, o cuando esta persona se rehabilita, porque puede existir el caso de que una persona en estado de discapacidad mental se rehabilite y vuelva a tener plenas capacidades. O en otro caso, cuando esta persona se llega a casar, porque hay que tener en cuenta que aun cuando una persona es declarada interdicta, el artículo 49, 50, 51 y 52 de la ley 1306 de 2009 trae unas facultades en las que las personas que están declaradas interdictas pueden realizar otro tipo de negocios. En este caso, si usted necesita, por ejemplo, la persona declarada interdicta dice: yo estoy en plenas capacidades y sé que me quiero casar, le puede solicitar al juez de familia que se quiere casar, y en ese caso, si el juez ve que esa persona se encuentra lúcida para ese momento, le puede otorgar el permiso para que se pueda casar, sin que eso quiera decir que ya está rehabilitada la interdicción. Y en ese mismo caso, hay capítulos en los que el código dice: la persona también podrá solicitar permisos en temas laborales, en temas civiles, por lo que habrá que entender también que la interdicción no es que diga está interdicto y ya no puede hacer nada más, sino que la ley también prevé que hay casos en los que se pueden solicitar ciertos permisos para realizar cierto tipo de actos. Claro que sí. Entonces, ¿qué diferencia se le puede manifestar a todos los televidentes que existe entre lo que es la interdicción y la inhabilidad? Bueno, si bien es cierto que la discapacidad mental puede ser absoluta y relativa, la ley 1306 del 2009 lo que trae es que la discapacidad mental relativa es aquella que tiene a darse a ver cuando la persona es un pródigo o es una persona que es adicta al juego, que tiene una inmadurez negocial. Dilapidador. Exactamente. Digamos, Pepito Pérez tiene un patrimonio de más de 2.000 millones de pesos, pero lo que suele hacer es que todos los días se va para el casino y juega 20, 30, 50 millones de pesos. En ese caso, esa persona no sabe lo que está viniendo a realizar con su dinero, y se busca es que esa persona él mismo pueda adelantar el proceso de inhabilidad. En ese caso es un proceso de jurisdicción voluntaria. En el caso de que sean los familiares que digan, en verdad él no sabe lo que está y cómo está administrando su patrimonio, adelantan el proceso de inhabilidad, pero en este caso sí es un proceso de contencioso, un proceso verbal en el que la parte que pretenden declarar inhábil también se puede hacer parte del proceso. Claro que sí, doctora. Bueno, manifestemos a los televidentes, digamos, en cuanto a esos anexos de la demanda, manifestemos a los televidentes si siempre se deben desarrollar ese anexo por la posición de un neurólogo, o si en caso contrario se puede anexar la posición de un psiquiatra, o qué otro documento permite, digamos, darle conocimiento a un juez
para que pueda declarar esa interdicción. Y adicionalmente, doctora, tener presente también de si se puede solicitar esa interdicción, digamos, desde forma provisional, es decir, con la erradicación de la demanda. Bueno, si bien es cierto que cuando vamos a hacer un proceso de interdicción se necesitan ciertos documentos y para la inhabilitación también son otros. Es necesario, y lo trae el Código General del Proceso, que el certificado que se va a aportar con la demanda debe ser un certificado expedido o por un neurólogo o por un psiquiatra, dependiendo de la enfermedad o patología que sufre aquella persona. Ese certificado lo que va a traer es la naturaleza de la enfermedad, la etiología, a ver si a futuro esa persona se puede recuperar de la enfermedad que padece. Ya en el caso del inhábil, lo que se mira es un dictamen expedido por un psicólogo o un sociólogo en el que determina cómo se comporta esa persona con respecto a ciertos negocios, por lo que se busca con la inhabilidad es que se le nombre un consejero que apoya a esa persona en el tema de los negocios, más no es el representante legal, como en el caso contrario sí es en el tema de la interdicción, porque en este caso el guardador sí es el representante legal de esa persona. Hay que tener en cuenta que no se aporta como obligatoria de la demanda el historial médico. El historial médico se aporta como un soporte, más es necesario y por esto pueden inadmitir la demanda al no tener el certificado del médico o del psiquiatra. Claro que sí. Bueno, para todos los televidentes es necesario recordar, doctora Estefanía Botero, que en este procedimiento lo que se busca precisamente es entrar a proteger los derechos de esa persona que tiene ese grado de discapacidad mental. Pero precisemos a los televidentes, doctora, esta persona con discapacidad mental, ¿qué puede o qué consecuencias pueden haber cuando, por ejemplo, tiene un grado de afectación mental que es progresivo? O sea, que la persona es lúcida, sino que con el paso del tiempo va perdiendo su lucidez mental y desarrolla un negocio, por ejemplo, la venta de una casa. ¿Qué puede suceder en este tipo de situaciones? ¿Ese negocio es válido, no es válido? Haciendo la presión de que no está declarada interdicta. Bueno, como les decía al principio, el artículo 1503 del Código Civil dice que todas las personas en Colombia se entiende que son capaces, por lo que si la persona al momento de realizar la venta o negocio no estaba todavía declarada interdicta, se presume que ese negocio que realizó es hábil y que está plenamente validado por el mundo jurídico. ¿Qué sucede? Que puede llegar la familia a decir, pero es que esa persona se aprovechó de mi madre tiene, por así decirlo, un Alzheimer, y ella no sabe lo que está realizando, pero ellos tenían también la obligación de realizar la interdicción. Lo que ya se puede venir a realizar es un proceso civil buscando la nulidad de ese contrato que se realizó porque estaba viciado, pero es un trámite que es aparte donde hay que demostrar que la persona cuando realizó ese negocio jurídico no estaba en sus plenas capacidades. ¿Por qué? Porque como el artículo 1503 dice que toda persona es capaz, hay que entrar a desvirtuarlo. En caso contrario, donde la persona estuviese declarada interdicta y realiza un negocio sin que esté su guardador como representante legal apoyándolo o aceptándolo, en ese caso ese contrato es plenamente nulo. Diferente en el caso contrario, donde les decía que hay que hacer un proceso donde hay que ir a demostrar que la persona no tenía la capacidad. Bueno, doctora, manifiéstele a los televidentes, por favor, si hay que interponer en esta demanda alguna solicitud de, digamos, que se le nombre un guardador, un curador provisional, o si en caso contrario a esta persona se le puede ser declarada provisionalmente interdicto antes de que salga una sentencia, digamos, en ese sentido. Bueno, si bien es cierto que con la demanda y el certificado, el juzgado podrá decir que en verdad cumple con todos los requisitos y será admitida la demanda. ¿Qué puede hacer uno como abogado? Solicitarle al despacho como una medida provisional que se le declare un guardador, la persona que quizás está adelantando el proceso y que quiere ser el guardador del futuro interdicto, para que así esa persona sea nombrada por el juzgado provisionalmente, antes de que se dicte sentencia, como el guardador de ella y pueda empezar a representarla. Esto con el fin de evitar que el término que se demora, el proceso para llegar a sentencia, la otra persona se pueda ir a obligar y poder causar los daños que ahorita hablábamos sobre ir a comprometer su voluntad de negocios y viciarlos. Entonces lo que se busca es proteger a la persona mientras se inicia el trámite judicial. Esto también se puede realizar en el proceso de la inhabilitación, donde se nombra un consejero también de forma provisional. Claro que sí. Bueno, como la vida no está comprada, supongamos que existe una persona que tiene un hijo que tiene un cierto grado de discapacidad mental
es posible que esta persona en vida pueda hacer un testamento y en el mismo establecer quién puede ser su guardador. Esto como mecanismo precisamente de dejar resuelto un posible problema a futuro. Sí, claro. Si bien es cierto que los padres tienen la patria potestad y la representación legal de sus hijos, es posible que a través de un documento, en este caso un testamento elevado por escritura pública, uno de los padres o ambos padres digan: nos vamos a poner de acuerdo y vamos a nombrar como guardadora de nuestro hijo, en caso de que nosotros faltemos, a la abuela materna. Entonces se deja la constancia de que a futuro María Pérez será, en caso de faltar los padres de Pepito, la que va a ser la guardadora. Todo esto para evitar a futuro tener que ir a solicitarle nuevamente al juez que se busque un guardador y que se tengan que postular varias personas para ser el guardador de este, sino que con eso protegemos lo que a futuro pueda pasar. De igual manera, cada padre podrá decir: yo nombro un guardador, yo nombro otro. En este caso, ¿qué prevé la norma? Que el que primero realizó el testamento, a ese es el que se le va a tener como en cuenta como guardador. Y el segundo va a ser como el suplente, porque en este caso, como también sabemos, puede darse la razón de que exista un guardador y un suplente. En caso de que falte el primero, el otro lo va a suplir. Claro que sí. Bueno, doctora, manifestémosle a todos los televidentes dónde pueden contactar la firma Guerrero Abogados. Bueno, nosotros nos ubicamos como sede principal en la ciudad de Medellín, pero también estamos ubicados en La Dorada, Caldas, en Pereira y en Bogotá. De igual manera nos encontramos en el exterior. Nosotros estamos ubicados en Argentina, en Panamá, en México, en España y en Estados Unidos. Y nos pueden contactar por nuestra página Guerrero Abogados. Estamos como www.guerreroabogados.com.co, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ahí nos pueden dejar todas sus dudas y dejarnos comentarios de qué más quisieran que nosotros habláramos acá en el canal CNS Medellín. Además, contactarnos por nuestros números de teléfono 301-322-9007 o al teléfono 5055-987. Bueno, muchas gracias, doctora Estephany Botero, por estar en este programa del canal CNS Medellín, y a todos los televidentes agradecerle por la fidelidad en estar siguiendo estas transmisiones que hace el canal. Igualmente, cabe recordar que nos pueden estar siguiendo también en las redes sociales tales como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos podrán formular todas sus dudas e inquietudes para ser resueltas en este programa. Agradecemos el espacio que ustedes nos dan en sus hogares.